se va a escuchar. Confirmo. No, ya, mi pues. Por mi casa quiere llover, loco. Ya. No digas. Buenos días, tengan la bondad de prestar atención, por favor. Muchas gracias. Soy Viviana Murillo Casar, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador y quien sustanciará la presente audiencia. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta audiencia vía telemática en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la resolución pertinente emitida por el Pleno de este organismo. Siendo la hora y la fecha señalados en la providencia de la convocatoria a esta audiencia dentro del caso de Acción Extraordinaria de Protección número 328-19-EP, previo a instalar la audiencia, voy a solicitarle al señor actuario de este despacho que informe sobre la presencia de los peticionarios y las demás partes debidamente notificadas conforme a los correos electrónicos que ingresaron en el orden para el registro. Aclarando que este registro se ha realizado en virtud a lo establecido en la ley de la materia y conforme al numeral 3 de la respectiva providencia convocatoria. Además, al señor actuario le solicito extender las indicaciones generales a los asistentes y así como también verifique que los medios electrónicos se encuentran en correcto funcionamiento. Tiene la palabra, señor secretario. Sí, señorita jueza, siendo el día de hoy 21 de febrero de 2021 a las 10 horas 30 minutos, día y hora señalada para que se lleve efecto la presente audiencia pública dentro del proceso asignado con el número 328-19-EP de Acción Extraordinaria de Protección. Se encuentra presente la incoada señora Génesis Andrea Morales Guerrero con su representante legal, el abogado Robinson Yasmani Simán Casvera. Por la parte accionada tenemos la presencia del doctor Miguel Alejandro Córdoba Zambrano en representación del Ministerio de Salud Pública y el doctor José Jefferson Ana Luisa Rodríguez en representación de Procuraduría General del Estado. Es así, señora jueza, que queda constatada la presencia de los sujetos procesales. A la sala en general comunico que la presente audiencia no es de carácter reservado, lo que permite su presencia en esta sala virtual. Solicito que los micrófonos permanezcan cerrados y apagados mientras la jueza sustanciadora precise que pueden hacer uso de la palabra, entonces deberán hablar en voz alta y pausada que permita un correcto registro. Las cámaras deberán permanecer encendidas. Además, comunico que a partir de este momento queda prohibida la utilización de dispositivos que puedan crear algún tipo de problema de conectividad y que puedan fotografiar o grabar cualquier parte de esta audiencia, ya que el único medio permitido para ello es el autorizado por el Consejo de la Judicatura, quien lo hará lógicamente para fines procesales en el registro correspondiente. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, señor secretario. Previo a otorgarle el uso de la palabra, ruego tener en cuenta las siguientes directrices. Conforme a los artículos 4, numeral 6, 14 y 86 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de la Corte Constitucional, los jueces sustanciadores tenemos la facultad de conceder un tiempo razonable a las partes para sus exposiciones. En el caso que nos convoca, se va a conceder 20 minutos a todas las partes intervinientes, cuando la intervención se realice de manera conjunta, a nombre de alguna institución u organización. El tiempo concedido de 20 minutos deberá ser distribuido entre los intervinientes y les pido de manera especial priorizar a los temas de mayor trascendencia, que son el objeto de análisis y discusión en este caso. El tiempo de intervención aparecerá en sus pantallas oportunamente para que se ajusten a él. También, según las normas de esta infrascrita Corte, solamente los jueces constitucionales estamos autorizados a realizar preguntas y efectivamente las haré al final de cada intervención en caso de ser necesario. Dicho esto, se declara
declara instalada la presente audiencia de garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de protección, que se llevará a cabo bajo los principios de concentración, contradicción, dispositivo de buena fe y lealtad procesal. Y vamos a dar trámite a la presente, concediéndole el uso de la palabra al legitimado activo. Adelante, por favor. Buenos días, señora jueza, señor actuario, partes accionadas y demás presentes. En la presente audiencia, como delegado de la Defensoría del Pueblo, comparezco en representación de la señorita Génesis Andrea Morales Guerrero, por cuanto se han vulnerado sus derechos, como consta en la sentencia 23-331-2018-0078, emitida por la Corte Provincial de Santa Elena el 14 de noviembre del 2018. Los hechos que llevaron a cabo esta acción se suscitan en lo siguiente, señora jueza. El 16 de agosto del 2006, producto de un ataque delictivo a mi defendida, Génesis Andrea Morales Guerrero, a la época con apenas 23 años de edad, recibió 4 impactos de bala, ocasionándole así una fisura en sus cuerdas cervicales, provocándole una parálisis de los miembros superiores, inferiores e insuficiencia respiratoria. Con fecha 26 de julio del 2007, el Centro de Diagnóstico Radiológico Vargas Pasos emite un certificado en el que diagnostica que existen afectaciones a su médula cervical. Luego de esto, el 12 de mayo del 2011, el especialista doctor Mario Rendón Solórzano, del Hospital Albert Gilbert Portón del Ministerio de Salud Pública, emite un diagnóstico en el que verifica cuerpos vertebrales cervicales con cambios hemorrágicos crónicos. La revisión radiológica del caso determina que se trata de una lesión postraumática en la que debió haber sido intervenida oportunamente. Bien, el 18 de julio del 2016, la Coordinación Zonal 5 de la Dirección Distrital 24 D02, La Libertad Salinas del Ministerio de Salud también, emite un certificado de salud en el que diagnostica a mi defendida cálculos en el riñón y también cálculos en la vejiga. Luego de esto, el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, el 9 de enero del 2017, emite un formulario de referencia a mi paciente hace 10 años, o sea, con diagnóstico de infección respiratoria aguda y hallazgos por ecografía de un cálculo renal en la vesícula y ella alegaba que no contaba con equipamiento ni el personal para trabajar con este caso en especial. Bien, también el Instituto Oncológico Nacional de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, esto es SOLCA, con fecha 29 de enero del 2018, emite el procedimiento sobre el examen y visualiza que el riñón izquierdo de mi defendida tiene forma y tamaño normal, pero sin embargo su riñón derecho en cambio tiene una anulación morfofuncional, es decir, este riñón ya no tiene función, señora jueza. Bien, con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo en representación de Génesis Andrea Morales, persona con un grado de discapacidad del 96%, presentó así la acción de protección el 1 de octubre del 2018 en contra del Ministerio de Salud Pública respecto a las siguientes unidades: el Distrito de Salud 24D02 de Salinas, la Coordinación Zonal 5 de Salud, el Hospital Liborio Panchana Sotomayor y también la Procuraduría General del Estado, alegando como vulneración los derechos a la salud, vida digna y como persona con discapacidad, como miembro del grupo de atención prioritaria en cuanto al acceso preferente al sistema de salud respecto de una intervención quirúrgica que necesitaba de manera urgente. Bien, con fecha 16 de octubre del 2018, la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón de Santa Elena
provincia de Santa Elena, dentro del proceso signado con el número 23-331-2018-0078, resolvió negar la acción de protección planteada. Esto en razón de que Génesis Andrea Morales Guerrero en el año 2013 ya había planteado una acción de protección con la misma pretensión. De esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación con fecha 14 de noviembre del 2018 a la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santa Elena, en la cual de igual manera negó el recurso interpuesto, ratificando la sentencia subida en grado. Bien, ahora con fecha 12 de diciembre del 2018, la Defensoría del Pueblo, en representación de Génesis Andrea Morales Guerrero, presentó la acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia que negó ese recurso de apelación en la Corte, es decir, la Corte Provincial. Señora jueza, a mi defendida se le han vulnerado claramente en la audiencia de acción de protección sus derechos de esta audiencia que se dio el 12 de octubre y en argumento sustentado en la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. En el primer momento, desde que se le desestimó de esta acción de protección presentada el año 2013 por el derecho a la salud. El segundo momento, desde el 2013 hasta la actualidad, tiempo en la cual la vulneración de los derechos se ha perfeccionado y la situación de mi defendida se ha agravado, como se aprecia en los diagnósticos médicos emitidos después del 2013. Ahora bien, en el 2017, esto es 4 años después de que fuera negada la justicia constitucional. Bien, el Ministerio de Salud Pública reconoce que no se le proporcionó la atención que Génesis Morales realmente necesita. Y posterior a esto se diagnostica además la pérdida funcional de un riñón, lo que evidencia el deterioro acelerado de su salud, sin que se haya aplicado procedimientos idóneos para su atención. El Ministerio de Salud, a través de la Coordinación Zonal 5 y el Distrito de Salud, continúan de todas maneras tratando a Génesis, pero cada día con mayor desidia y desprecio por la condición y vida de este ser humano, en completo estado de vulnerabilidad, obviamente, al punto que para realizar las visitas médicas a su hogar en un limitado tratamiento, le hicieron firmar un acta de compromiso al padre de Génesis el 6 de julio del 2017. El convenio en el cual conviene deberes y responsabilidades del paciente y la familia y la terminación del plan de asistencia médico domiciliaria. Es decir, señora jueza, que el Ministerio de Salud impone requisitos a Génesis para permitirle ejercer su derecho a la salud, ya que ella está completamente paralizada desde el cuello y no puede, por sus propios medios, acceder a los tratamientos médicos diagnosticados, obviamente. En este caso, siendo el Ministerio de Salud quien debe generar los ajustes razonables a favor de Génesis Morales que le permitan equiparar sus condiciones para el ejercicio de sus derechos. Pero, sin embargo, lejos de cumplir con esta obligación, el tratamiento médico y, consecuentemente, su derecho a la salud, al cumplimiento de las cláusulas contractuales, lo que representa una nueva vulneración de derechos que la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena no quiso considerar. También con fecha 28 de junio del 2018, el Ministerio de Salud entrega un nuevo convenio para el plan de asistencia médico domiciliario. Esta vez, Gonzalo Morales, padre y representante de Génesis, quien se negó a firmarlo por contravenir expresas normas constitucionales que protegen y garantizan el derecho a la salud de su hija. Ambos convenios fueron puestos a conocimiento de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia, de quien ni siquiera hacen referencia a ellos en su sentencia, ignorando pruebas determinantes para resolver este caso. La vulneración de derecho fundamental a la salud poco le importó frente a una sentencia del 2013 que no guardaba relación con los hechos demandados. Fuimos muy claros y presentamos los convenios que el Ministerio le exige a los familiares de Génesis que firmen como requisito para darle ese tratamiento. También presentamos el diagnóstico médico que dan fe del deterioro continuo y permanente de Génesis,
que en la actualidad requiere con urgencia una intervención quirúrgica para reemplazar su riñón no funcional y que el extremo estado de vulnerabilidad en que se encuentra podría causarle la muerte. El Ministerio de Salud reconoce que no cuentan con equipamiento ni el personal para trabajar con este caso especial, y esto lo hace el 9 de enero del 2017, o sea, 4 años después de la sentencia del 2013. Señora jueza, la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena no solo cumple su rol garantista, sino además afecta el debido proceso al hacer abstracción de las pruebas y elementos constantes en el expediente y que fueron ignorados por el juez de instancia, como son los convenios citados y de cuya firma dependía la atención de Génesis. Estos convenios son del 2017 y 2018. Fue una de las razones por las que demandamos estos convenios, ya que no existía cuando se emitió la sentencia del 2013. Señora jueza, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena ha vulnerado una serie de derechos a mi defendida, como es el derecho a la tutela judicial efectiva, dispuesta en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto la sentencia que resuelve el recurso de apelación omite analizar la cuestión de fondo, es decir, la alegada vulneración de derechos, en base al criterio de la sala en cuanto a la calidad de la cosa juzgada que supuestamente tenía el caso. En tal virtud, la argumentación de los juzgadores de segunda instancia se suscribe a transcribir una sentencia constitucional sin estudiar el contenido y aplicación de las normas constitucionales que consagran los derechos alegados como violados. De igual manera, señora jueza, se violenta el derecho al debido proceso y a la motivación consagrados en el artículo 76, numeral 1 y 7 de la Constitución, porque la Sala Provincial, en su resolución, sin realizar análisis alguno de los derechos alegados como vulnerados, parte de una premisa irreal. En consecuencia, la argumentación jurídica está alejada de los derechos demandados. Es decir, no son aplicables ni pertinentes, lo que existe una transcripción de una sentencia constitucional. También se vulnera el derecho constitucional a la salud, garantizado en el artículo 32 de la Constitución, ya que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena omiten el análisis de este derecho, con lo que el Ministerio de Salud sigue condicionando la atención de salud, mientras que la condición de Génesis se complica y deteriora, ya que por su precaria situación autoinmune, su organismo no resiste al paso del tiempo, con un solo riñón, sin ninguna funcionalidad. Y por último, la sentencia impugnada vulnera los derechos de las personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria, consagrado en el artículo 35 de la Constitución, ya que mi defendida se considera grupo de atención prioritaria por tener un alto grado de discapacidad. Señora jueza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan y Familiares versus Argentina reitera que toda persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales, cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Por todo lo antes expuesto, solicitamos se declare la procedencia de la presente acción extraordinaria de protección y en consecuencia se declare la vulneración de los derechos violados, disponiendo como medida de reparación integral que se revoque, dejando sin efecto la sentencia que resolvió el recurso de apelación emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena el 14 de noviembre del 2018. Y en consecuencia se revoque la sentencia de primera instancia emitida el 16 de octubre del 2018 por el abogado Leonardo Verdugo, el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en Santa Elena, cuya consecuencia será la aceptación de la acción de protección. Señora jueza, hasta aquí mi intervención. Me mantengo con el uso de la voz en caso de ser necesario. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted. Continuando con el desarrollo de esta diligencia, en virtud a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 14, la otra parte, ejerciendo su derecho de igualdad, a continuación tiene el uso de la palabra. Y Gracias, señora juez. Exactamente. Primeramente, el abogado Miguel Córdoba Zambrano, en representación del Ministerio de Salud Pública. Es así, ¿no? Sí, efectivamente, señora juez. Vamos, adelante. En base al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta defensa hará contestación exclusivamente a los fundamentos de la acción, alegando y comprobando su señoría que dicha vulneración no sucedió. Y esto lo haré a través de narración cronológica de los hechos sucedidos. Bien, desde el año 2006, para ser exacto, desde la fecha 16 de agosto, fecha en la que la accionante recibió los impactos de bala en su humanidad, que le provocaron parálisis de miembros superiores e inferiores e insuficiencia respiratoria. Han pasado 13 años donde el Ministerio de Salud ha hecho muchas cosas para que Génesis Andrea Morales Guerrero viva. 1. Ella recibe atención domiciliaria semanal. 2. El Ministerio de Salud Pública entrega de forma periódica medicación para aliviar, en la medida de lo posible, los dolores que la aquejan de forma constante, producto de su estado de salud, que hasta el momento no existe tratamiento alguno para mejorar tal condición. 3. De igual forma, ha recibido y sigue recibiendo insumos como colchones antiácaros y terapias semanales ininterrumpidas, necesarias para su cuidado paliativo. Ahora bien, en relación a la acción extraordinaria de protección planteada, señora jueza ponente, no existe vulneración al derecho a la salud, por cuanto ya en el año 2013, Génesis Andrea Morales Guerrero demandó situaciones iguales a las del presente caso, pues como garantía básica a un debido proceso, la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 76, numeral 7, letra I, lo siguiente: nadie podrá ser juzgado más de una vez por las mismas causas y materia, pues lo único que cambió fue la representación de la todo ello debidamente motivado por los jueces que consideraron la apelación de la acción de protección era improcedente y por consiguiente negaron la misma. Esta motivación se encuentra garantizada y es acorde a lo que establece la ya mencionada Constitución de la República en su artículo 70, tratándose de motivación en la letra L. Un momentito, señora juez. Es que estamos teniendo problemas de conectividad. ¿Sería usted tan gentil repetir la última parte de su intervención? Porque no todos hemos escuchado de manera correcta lo que usted ha dicho a razón de las intervenciones que estamos teniendo. Efectivamente, señora jueza. De mi parte no existe ningún problema para repetir lo alegado. Bien. En este caso, señora juez, pues como garantía básica a un debido proceso, la Constitución establece en su artículo 76, numeral 7, letra I, que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Pues lo único que ahora cambia fue la representación del accionante. Todo ello debidamente motivado por los jueces que concedieron la apelación a la acción de protección en contra de los intereses de Génesis Andreas Morales Guerrero. Letra L. Señora jueza, es claro, existe cosa juzgada. Además, como ya lo he manifestado a lo largo de mi intervención, se sigue prestando la atención que necesita
la paciente llegue hasta la fecha, nunca ha sido ininterrumpida. Al contrario, el Ministerio de Salud Pública presta y prestará la atención que ella necesite. Es así, señora jueza, que solicito se declare la improcedencia de la acción extraordinaria de protección, pues la presente no cumple con su objeto, según lo establece el artículo 58 de la ya mencionada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No existe violación alguna a los derechos constitucionales mencionados por la defensa de la motivación. Es así, señora jueza, esta ha sido mi intervención. En caso de ser estrictamente necesaria, haré uso de la réplica. Gracias. Muchas gracias. De igual manera, se le concede el uso de la palabra al abogado José Jefferson Ana Luisa, representante de la Procuraduría General del Estado. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta del tribunal. Amparado en lo que dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en calidad de representante de la Procuraduría General del Estado, procedo a realizar mi contestación sobre los fundamentos de la acción interpuesta por la señora Andrea Morales. Para lo cual, esta defensa tiene a bien manifestar que, si bien es cierto que la señora accionante Génesis Andrea Morales Guerrero presentó una acción de protección de fecha 1 de octubre del 2018 en contra del Ministerio de Salud Pública respecto de sus unidades de Distrito de Salud de la Libertad, Salinas, Coordinación Zonal 5 de Salud y Hospital Liborio Panchana, Sotomayor, en la cual ella alegó la vulneración de derechos a la salud, vida digna y como persona con discapacidad, como miembro del grupo de atención prioritaria en cuanto al acceso preferente del sistema de salud respecto de una intervención quirúrgica que necesita de manera urgente, manifestó. Acción que fue sustanciada ante la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, dentro del proceso asignado con el número 2018-0778. Sobre aquello me permito manifestar, señora jueza, que dicha acción de protección fue negada precisamente porque en la misma se contrastó una identidad objetiva y subjetiva entre la existencia de dos acciones de protección que fueron interpuestas por la misma accionante, es decir, por la señora Andrea Morales, y las mismas que fueron presentadas en distintas fechas, siendo la primera en la fecha del, esta última en la fecha del 1 de octubre del 2018 y la primera en el año 2013, la cual está asignada con el número 2460-2013, misma que también fue negada, acción de protección negada en el año del 2013, lo cual configuró la existencia de cosa juzgada. En consecuencia, fue ratificado en dicha acción de protección sustanciada ante la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón de Santa Elena, asignada con el número 00778 de fecha 16 de octubre del año 2018. Ahora bien, refiriéndome al derecho a la salud y a la vida digna que se alegó por parte de la señora accionante ser vulnerado respecto de dicha intervención quirúrgica solicitada, me permito manifestar, señora jueza, que no hubo tal vulneración, precisamente por cuanto en la acción de protección presentada y sustanciada en el año 2013, previo a su resolución de inadmisión de la misma, el juez que sustanció dicha causa, dicha acción de protección, dispuso y ordenó que se conforme una comisión de médicos especialistas, mismos que determinaron que era imposible que la señora Génesis Andrea Morales Guerrero vuelva a caminar, y en virtud de aquello se dictó la sentencia en la que se negó la acción de protección, pero a su vez se ordenó que el Ministerio de Salud Pública siga solventando aquel tratamiento requerido por la hoy accionante en coordinación con sus familiares. Es decir, no se ha vulnerado ni menoscabado, mucho menos ignorado el derecho de la atención a la salud y a la vida digna de la señora hoy accionante, por cuanto
Al mismo desde aquel entonces se le ha venido proporcionando la respectiva atención, vigilancia y cuidado por parte del Ministerio de Salud Pública, que de esta manera determina que a su vez ha cumplido con el tratamiento de la accionante desde el año 2013 hasta la actualidad, ¿verdad? Por lo que se determina que en la nueva acción de protección, las pretensiones y derechos alegados son los mismos, señora jueza, que ya fueron alegados y resueltos y subsanados en la mejor medida posible. En cuanto al contenido y criterio de la apelación de dicha acción de protección, signada con el número 2018-0778 de fecha 16 de octubre del año 2018, que fue sustanciada en segunda instancia y negada en fecha de 14 de noviembre de 2018 por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santa Elena. Señora jueza, no tengo ninguna alegación que hacer al respecto, precisamente por cuanto considero que no se vulneró el derecho del debido proceso ni el derecho a la tutela judicial efectiva respecto del momento de resolver dicha sentencia de acción de protección en primera instancia, en virtud de que efectivamente se configuró la existencia de cosas juzgadas. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta. Me reservo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con el desarrollo de esta diligencia, en virtud a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que prevé el artículo 14 es que las partes puedan hacer uso del derecho a réplica. En estos términos, vamos a ofrecer nuevamente el uso de la palabra al legitimado activo. Lo escuchamos, por favor. Active, por favor, el micrófono. Muchas gracias, señora jueza. Adelante. Bien, una vez que se ha escuchado la intervención de la parte accionada, sí, señora jueza, una vez que se ha escuchado la intervención por parte de los accionados, esta defensa debe manifestar que los hechos ocurridos en efecto se han vulnerado los derechos constitucionales, como ya se narró, el derecho a la salud, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso. Por lo tanto, al negar estas dos instancias de la acción extraordinaria de protección, fracasaron en su deber de aplicar las normas jurídicas competentes para proteger los derechos constitucionales de mi defendida, transgrediendo así la manera de administrar justicia. Por consecuente, me ratifico en mi pedido. Esto es, que mediante sentencia se conceda la acción extraordinaria de protección y se declaren vulnerados los derechos que en el transcurso de esta audiencia se han ido probando, así como también los mecanismos para la reparación integral. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias a usted. De igual manera, corro traslado a la parte accionada a fin de ejercer su derecho a la réplica. Primeramente, damos la palabra al abogado Miguel Alejandro Córdoba Zambrano, representante del Ministerio de Salud Pública. Adelante. Gracias, señora jueza ponente. Esta defensa considera necesario pronunciarse sobre lo alegado por la parte accionante en lo referente a que el Ministerio de Salud reconoce que no cuenta con equipamiento ni el personal para trabajar con este caso especial. Esto a fecha 9 de enero del 2017. Ahora bien, ¿pero por qué se da este reconocimiento? Señora jueza ponente, esta es una enfermedad que no tiene cura y en la actualidad lo que se procura otorgar a Génesis Andrea Morales Guerrero es la mejor calidad de vida, una vida feliz y acorde a las garantías de este Estado constitucional de derechos. Cito, nuevamente declare la improcedencia de la acción extraordinaria de acción, señora jueza ponente. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. A continuación, ofrecemos la palabra al abogado José Jefferson Ana Luisa Rodríguez,
para que en los iguales términos haga uso a su derecho de réplica. Adelante. Señora Presidenta, en representación de Procuraduría General del Estado, no tengo ninguna alegación más que hacer al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Escuchados que han sido tanto la parte accionante como la parte accionada, voy a emitir la correspondiente resolución en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en los siguientes considerandos. Primero, la competencia de esta autoridad constitucional se encuentra establecida en el artículo 94 de la Constitución de la República y 7 y 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es así que esta Corte esta infrascrita jueza sustanciadora en la presente causa gozan de competencia para conocerla. Segundo, dentro de la tramitación de la presente acción extraordinaria de protección, no se advirtió omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiese influir en la decisión de la misma. Por lo tanto, atento al artículo 4 de la ley antes mencionada, se declara la validez de todo lo actuado. Tercero, el artículo 94 de la Constitución de la República preceptúa la acción extraordinaria de protección que procederá contra sentencias o autos definitivos en las que se haya violado por acción u omisión algún derecho reconocido en la Carta Constitucional. Dentro de esto se debe establecer la identificación de los legitimados. Esto se ha podido conocer con la peticionaria y la parte accionada a través de sus intervenciones en esta audiencia virtual. Previo a realizar el análisis constitucional correspondiente, esta Corte identifica que si bien el accionante afirma que la decisión impugnada vulneró sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en garantía de motivación, sus argumentos se encaminan en todo momento a sostener que no tuvo acceso a justicia, por cuanto la Sala Provincial realizó unánicamente un análisis respecto a la existencia de cosa juzgada, sin profundizar en la existencia de vulneración de derechos constitucionales. Esta Corte ha determinado que la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional que permite reclamar a los órganos jurisdiccionales del Estado la apertura de un proceso con la finalidad de obtener una resolución motivada y argumentada sobre la petición amparada por la ley, sin que la decisión deba ser necesariamente positiva a la pretensión. Es un derecho de carácter autónomo, independiente del derecho sustancial que se manifiesta en la potestad de una persona de requerir del Estado la prestación del servicio de administración de justicia y obtener una sentencia independiente de que su pretensión sea aceptada. En este contexto, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se fundamenta en la observancia de tres principios fundamentales. En primer lugar, el libre acceso a la justicia, entendida esta a través de los mecanismos propuestos por el Estado para la resolución de controversias. En segundo lugar, la debida diligencia y el respeto a lo largo del proceso judicial de las condiciones mínimas para que las partes puedan asegurar una adecuada defensa de sus derechos e intereses. Y en tercer lugar, que la sentencia dictada se cumpla, esto es la ejecutorialidad del fallo, que se traduce en el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales. Como parte de la tutela judicial efectiva, se reconoce a las partes el derecho a obtener una solución al conflicto. Esto es una sentencia que resuelva sobre el fondo de la manera motivada y a ello vamos. En el presente caso, el principal cargo referido por la accionante se relaciona con el acceso a la justicia como elemento de la tutela judicial efectiva, porque se declaró de modo
automático la existencia de cosa juzgada y no se conoció el fondo. De la revisión de ambos procesos se determina que las demandas de acción de protección signada con los números 2460-2013 y 2433-1-2018-00778 fueron presentadas por Génesis Andrea, con la salvedad que en el segundo proceso es representado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. En cuanto a los legitimados pasivos, se evidencia que en las dos causas se demanda al Ministerio de Salud Pública y a la Procuraduría General del Estado. De ahí, en los dos procesos, esta Corte identifica que existe identidad de sujetos. En consecuencia, esta Corte observa que el juez de segunda instancia causa al determinar en la decisión judicial de fecha 14 de noviembre de 2008 la existencia de cosa juzgada sin analizar los hechos ni pretensiones de la accionante. Y esto le ha impedido arbitrariamente la tramitación de su demanda, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva en su elemento relacionado con el libre acceso a la justicia. Los jueces, cuando conocen garantías jurisdiccionales previo a inadmitir una demanda en razón de la existencia de cosa juzgada, deben efectuar un análisis minucioso y motivado de cada uno de los elementos previo a su declaración, pues lo contrario impide el acceso a la justicia y vulnera el derecho a tutela judicial efectiva. De la misma manera, la accionante manifiesta que el Ministerio de Salud Pública ha vulnerado su derecho a la salud por no tomar en cuenta su precaria situación autoinmune y no practicarle la intervención quirúrgica que requiere con urgencia su organismo, puesto que no resiste el paso de tiempo con un riñón sin ninguna funcionalidad. La Constitución de la República y el ordenamiento jurídico ecuatoriano dan especial importancia a la salud, pues es reconocida como un derecho constitucional a la vez que como uno de los deberes primordiales del Estado que debe ser garantizado a través de políticas, programas y servicios de salud que integran el Sistema Nacional de Salud y que debe regirse por los principios de calidad, eficiencia, eficacia y precaución. La salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que permita hacer una vida dignamente. De este modo, el derecho a la salud implica no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a un estado completo de bienestar física, mental, social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Asimismo, este derecho debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias, así como un derecho incluso que abarca la atención en salud apropiada y oportuna de todas las personas para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Por lo que cobra particular relevancia respecto de las personas con discapacidad, a quienes la Constitución expresamente reconoce como grupo de atención prioritaria y les otorga, entre otros, el derecho a la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. Teniendo todo esto en cuenta, la Corte Constitucional, al desarrollar el derecho a la salud, ha determinado que el derecho a la salud, conforme a los instrumentos internacionales y la normativa nacional, tiene 4 elementos esenciales e interrelacionados, que es la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de todos estos elementos, los que serán analizados a posteriori para determinar si han sido vulnerados
teniendo en cuenta además si estos se han ajustado a la particular situación de la accionante en su condición de persona con discapacidad física del 90%. En este caso en concreto se evidencia que aun cuando ya se ha practicado el procedimiento quirúrgico, es evidente que la disponibilidad del mismo no fue garantizada, pues la intervención quirúrgica no se dio de forma oportuna y apropiada en virtud a la necesidad de la accionante. Tuvo que esperar 4 años, activar el aparataje jurisdiccional para poder lograr su pretensión y presentar una acción extraordinaria de protección exigiendo sus derechos. Por lo que la falta de atención oportuna con la que fue tratada la accionante, misma que contribuyó al deterioro de su salud, más aún teniendo en cuenta su discapacidad y el cuadro médico que tiene que atravesar, constituyó una afección a estos elementos del derecho a la salud. Finalmente, esta Corte debe precisar también que este derecho está estrechamente relacionado con el derecho a una vida digna, de conformidad con lo prescrito en los artículos 1.1 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, esta Corte Constitucional llama la atención al Ministerio de Salud Pública, pues el derecho a la salud para ser salvaguardado debe ser prestado con la debida oportunidad y dentro de los elementos descritos en esta sentencia. La señora Génesis Andrea Morales Guerrero, pese a ser una persona con discapacidad, en su condición de doble vulnerabilidad y con un complejo cuadro clínico, tuvo que esperar un lapso de 4 años para obtener el tratamiento correspondiente, afectando su estado de salud y aún más su cuadro y afectando su calidad de vida. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve. Primero, aceptar la acción extraordinaria de protección. Segundo, declarar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva prescrito en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, declarar la vulneración del derecho a la salud prescrito en el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador. Cuarto, la vulneración del derecho a una vida digna prescrito en el artículo 66, numeral 2 de la misma Carta Magna. Como medidas de reparación integral se dispone dejar sin efecto la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2018 emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Santa Elena. 2. En su lugar, atiéndase al contenido integral de esta presente sentencia. 3. Se hace un llamado de atención tanto al juez de primera instancia, Leonardo Fabián Verdugo Mendoza, así como a los miembros de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia, Rosario Franco Jaramillo, Susi Panchana Suárez y Clever Francisco Aguilar, por no brindar tutela judicial oportuna y eficaz a la señora Génesis Andrea Morales Guerrero. También se ordena al Ministerio de Salud Pública garantizar de forma oportuna todo tratamiento y atención médica que requiera la accionante a futuro. Esto incluye también la continuidad de las visitas en su domicilio a través del programa médico de barrio. 2. Presentar disculpas públicas a la accionante y a su familia por la falta de disponibilidad y accesibilidad al derecho a la salud. Para esto, en el término de 2 meses desde notificada esta sentencia, el Ministerio de Salud Pública emitirá un comunicado dirigido y notificado directamente al beneficiario de la medida en su domicilio, mismo que también deberá ser publicado en la parte principal de su página web institucional por el plazo de 2 meses. Por el plazo de 8 meses, desde la notificación de esta sentencia, publicar la presente sentencia en la parte principal de su página web institucional
y difundir sus contenidos, sobre todo con el personal médico y administrativo del Ministerio de Salud Pública. Así también ordenar al Consejo de la Judicatura que publique la presente sentencia durante 3 meses en la parte principal de su página institucional y difunda por los medios adecuados y disponibles a todos los operadores de justicia de la presente diligencia. Cumpliendo este plazo, el Consejo de la Judicatura deberá informar a la Corte Constitucional en un lapso no mayor a 45 días respecto del cumplimiento de esta medida dispuesta en esta sentencia. Señor secretario, haga constar la hora a la que se da por culminada la audiencia. Es todo, muchas gracias. Esta audiencia ha terminado. Pueden desconectarse. Buenos días. Sí, señora jueza, culmina la presente audiencia.